y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. El Señor ha venido obrando y sé que seguirá obrando en nuestras vidas. Bueno, hay un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es acerca de la tolerancia. Vamos a hacer silencio por unos segundos. Bueno, tanto los que estamos aquí, mi hijo, quiero que todos prestemos atención y vamos por un momento, vamos a reflexionar y vamos a analizar si necesitamos también la tolerancia. Entonces, si necesitamos la tolerancia, el tema en este momento que el Señor me ha regalado es: Señor, enséñame a ser tolerante como tú quieres que yo lo sea. Amén. Vamos a tomar las escrituras y vamos a mirar en Colosenses, el capítulo 3, el verso 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Amén. Amén. Dice así, Colosenses capítulo 3, del verso 13 hasta el 17. Colosenses capítulo 3, abra su Biblia o prenda su dispositivo, pero lo importante es que encuentre la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 13 al 17. Amén. En el nombre de Jesús. Lea conmigo, dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bueno, yo les decía que hiciéramos silencio para que reflexionáramos, pero ahora quiero que oremos. Vamos a decirle al Señor que nos hable. Ya oraron a mi favor, pero no quiero solamente que le pidamos que nos hable, sino que realmente haga algo. Yo necesito que el Señor me enseñe. Yo no sé si usted en esta cuarentena se ha podido examinar. Bueno, gracias al Señor porque Él ha venido obrando, pero yo creo que hemos tenido tiempo para reflexionar y necesitamos tanto, pero tanto de nuestro Dios. Necesitamos aprender. Anoche yo le decía a mi hijo unas palabras que realmente era de corazón. Necesitamos aprender a ser madres, a ser hijos, a ser suegras, a ser nueras, a ser, bueno, de todo. Así que el Señor nos ayude porque tenemos roles. Necesitamos desempeñar esos roles, pero como Dios quiere que lo hagamos. Si usted quiere que el Señor obre y que esta palabra, vas a decirle: Señor, que la palabra sea para mí, yo también se lo voy a decir. Amén. Así que vamos a orar. Levante su mano y hazlo con todo respeto y con toda reverencia. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, yo te ruego que esta palabra sea para mí, porque si es para mí me va a edificar, va a transformar mi vida, Señor, va a limpiarme, va a hacer una obra maravillosa en mí. Yo te necesito, pero también te ruego por aquel hermano que está levantando su mano o que está diciéndote, o aquella hermana que te está diciendo: Señor, que esa palabra sea para mí. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria se la doy a ti. Oh Dios mío, si no fuera por la sabiduría, la unción, la revelación de tu Espíritu Santo, no podría discernir
contar nada, no podría hablar de tu palabra, no podríamos, Señor, porque esto no es de hombres. Señor, este mensaje que transforma vidas es de parte tuya. Hablar podemos muchos, oh Dios mío, pero quien hace la obra eres tú. Por eso necesitamos, Señor, que tú seas, Señor, dándonos unción, poder, y que toda la gloria sea para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces a hablar sobre, ¿qué dijimos? Muy bien, la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Actitud de respeto hacia las ideas o respecto a las ideas de los demás. Amén. Actitud de respeto hacia las ideas y actitudes que tienen los que nos rodean. Hablar ahora en la cuarentena, bueno, pues tendríamos que hablar de nosotros como familia. Pero para hablar de la familia, vamos a irnos a la luz de la palabra. ¿Cómo actúa primero la sociedad? Porque es que la sociedad está compuesta por seres humanos y la sociedad está compuesta por familias. Así que la sociedad la compone conjunto de familias. Hemos visto que al transcurso del tiempo, a la luz de la Biblia, nos muestra que la intolerancia ha sido constante. Ha sido realmente algo visible, algo muy notorio. En la época de Jesús abundaba la intolerancia y lo vamos a mirar, vamos a hacer de pronto un recordatorio. ¿Cómo entre los judíos, ayúdenme, muy bien, y samaritanos, vamos a ver todos, vamos a estudiar, a repasar un poquito, judíos y qué, samaritanos no se trataban entre sí. Así que vemos que cuando el Señor llega al pozo y allí hay una mujer samaritana y el Señor Jesús le habla, primero para la misma mujer es sorprendente, pero ¿por qué me hablas si entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Aún para los discípulos, mire las experiencias que tuvieron los discípulos. Cuando ellos llegaron, se aterraron que hablara con una mujer. Así que, y mucho más porque era samaritana. Yo recuerdo que en alguna ocasión aprendíamos acerca de las oraciones de los judíos. Y los judíos oraban de esta manera. Los judíos oraban: Señor, gracias por no haberme hecho un gentil. Señor, gracias por no haberme hecho un perro. Y Señor, gracias por no haberme hecho mujer. Tremendo, ¿cierto? Así que la oración de los judíos era demostrable que no había tolerancia. Había machismo, ¿cierto? Había racismo. Podemos mirar también y recordemos que cuando la Biblia menciona que los niños venían a acercarse al Señor Jesús, cuando ellos venían a acercarse, había algunos de los discípulos que reprendían a los niños para que no se acercaran al Señor. Así que el Señor tiene que decirle a los discípulos, ¿qué hacen? Déjelos venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que los judíos y los discípulos tenían varias actitudes que no toleraban. Viene a mi mente también aquella mujer necesitada. Tenía una hija gravemente atormentada por los demonios y ella clamaba en su angustia, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál sería la angustia de esta madre? Desesperada eran sus gritos. Pero eso les molestó a los discípulos, no lo toleraron. Señor, ¿no se da cuenta que esa mujer grita detrás de ti? Despídala, pues da voces tras nosotros. Intolerables. No toleraban muchas cosas,
Para ellos era absurdo, era insólito que el Señor Jesús había ido a comer con un publicano. De hecho, tenía muy mala fama. Zaqueo, cobrador de impuestos. Tenía fama de que robaba a todo el que venía a pagar sus impuestos. Así que cuando entonces se dan cuenta, dicen, pero ¿cómo así que tu maestro come con aquel publicano? ¿Por qué se rebaja tu maestro? Tenían acepción de personas. Habían cosas que ellos no los podían tolerar. Así que en la época del Señor Jesús nos damos cuenta a la luz de la palabra que hay muchas actitudes, aún de los que seguían al Señor, que era de intolerancia. El Señor Jesús les empezó a dar enseñanzas maravillosas, pero antes de ello quiero que vengamos a nuestra sociedad. ¿Cómo somos? Recuerdo en una ocasión que el hermano Vicente nos contaba en la obra misionera que había hecho un viaje y que para él había sido muy curioso porque viajar con los judíos, no sé si era él o le habían contado a él, pero él nos comentó acerca de que en el avión habían puros judíos y de religión, ¿cierto? Porque de nacionalidad pues israelita, ¿cierto? Pero estos eran devotos de religión judíos. Entonces, primero sirvieron la comida para todos aquellos y para los que ellos dicen ser gentiles, que somos el resto de las naciones, tuvieron que esperar hasta que el último judío terminara de comer. Primero tuvieron que comer todo el resto y los gentiles no podían comer con ellos. Así que hay actitudes, aún en la época, que da mucho que pensar. ¿Por qué no recordar también aquella tremenda guerra nazi? Cómo se levanta aquel Hitler, aquel hombre dispuesto a arrasar a todos los judíos, que él creía que iba a acabar con todos. Pero fueron gran cantidad de judíos que torturó, que mató, muchos. La historia nos muestra cómo en su racismo él quería que solamente su raza fuera la que predominara. No tenía tolerancia. ¿Qué no decir también ahora? Vámonos un poquito más cerca. Cuando se trata acerca de la política, entonces yo soy de tal partido y el otro dice yo soy de tal partido, y cuando nos vemos es que hay problemas, que hay disputas, que por allá con palabras se hieren, que el mensaje que va de tal político es solamente tirándole sática a los demás. Así que podemos darnos cuenta que hay muchas cosas que realmente, que no decir del fútbol. ¿De cuál partido eres? Y entonces ya hay problema porque si yo voy por este o voy por el otro. Eso es la sociedad de hoy en día. Al hablar de religiones tampoco se tolera, no hay respeto. Vámonos acercando y acerquémonos ahora a la familia. Cuando se salía, entonces se llegaba a la casa y se podía venir a contar, Julano me hizo esto, Sutano esto y entonces esto, ¿cierto? No se toleraba lo de afuera, pero acerquémonos ahora. Ahora estamos encerrados en la cuarentena y ahora el problema es la tolerancia en casa. Ahora el problema es que si el esposo dice algo, la esposa no lo tolera. Y si la esposa dice algo, el esposo, o viceversa, o los hijos. Entonces es allí cuando vemos que necesitamos que el Señor haga algo, porque se nos olvidó que escogimos a la pareja porque era diferente. Se nos olvidó que lo que nos agradó de aquella persona era que era diferente a nosotros. Ustedes imaginan nosotros teniendo una pareja idéntica. Yo no me imagino con un hombre que piense parecido a mí, o el hermano Alonso teniendo una mujer que piense igual a él. Si el complemento, la esencia de la pareja, el matrimonio,
es que pensamos diferente, pero podemos llegar a acuerdos y de ahí pues hay una bendición. El caminar juntos es porque se pusieron de acuerdo. Así que un día nos pusimos de acuerdo. Ahora es cuando más necesitamos ponernos de acuerdo. Yo quiero que miremos rápidamente algunos pasos que el Señor, me daba para que yo los practique, y quiero que usted también, con la ayuda del Señor. El primero, el respeto. Necesitamos aprender a respetarnos del uno al otro. Si nosotros nos respetamos, yo recuerdo que en casa, como hijos, nos criaron respetando a nuestros padres. Así que mi papá hablaba y nosotros obedecíamos. Así que mi papá hablaba y para él no habían miradas feas, ni mucho menos gritos o levantar los hombros, porque nos enseñaron a respetar a nuestros padres. Yo tengo en mi mente una madre ejemplar que respetó a mi padre todo el tiempo. Así que la palabra nos enseña que las mujeres debemos respetar a nuestros esposos y que los esposos deben amar a las esposas. Usted me va a decir, hermana, ¿dónde está eso? Vamos a empezar a mirar en la Biblia. Efesios el capítulo 5, el verso 33. Efesios el capítulo 5, voy a pedirle a la hermana Brenda que ponga el versículo. Efesios el capítulo 5, el verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como asimismo la mujer respete a su marido. Usted va a decir, bueno, entonces la mujer tiene que respetar. ¿Y el hombre qué? Pues que el hombre que ama no maltrata. Ahí está incluido el respeto. El hombre que ama sabe acariciar. El hombre que ama sabe dar afecto. El hombre que ama sabe ayudar. El hombre que ama sabe hablar. El hombre que ama sabe realmente cómo actuar. Y la mujer que respeta lo hace por amor. Yo creo que todos, no sé quién pueda levantar la mano y decir, yo nunca he cometido errores, pero yo creo que todos hemos cometido errores. De hecho, yo soy la primera, pero he aprendido a la luz de la palabra que el Señor nos corrige y nosotros debemos empezar a caminar por ese sendero que el Señor quiere que caminemos. Así que cuando nosotros miramos en la palabra que dice la mujer respete a su marido, miren, hermanos, quiero testificarles que recién casada, no sé cuántos han tenido y de pronto van a decir, yo también. Bueno, nosotros recién casados también tuvimos muchas indiferencias, de tal manera que no era fácil. Y de pronto, cuando yo me enojaba, como que se me venía a la mente y como decir, es que y como palabras que no estaban bien. Pero había algo que me retumbaba, que me decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación. Entonces tuve que empezar a luchar. No, ¿y por qué yo? Pero hermanos, eso es cierto. Cuando llega la ira, ¿qué dice la Biblia? Cuidado, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que van a llegar pensamientos donde queremos maltratar, hermanos, pero que aunque nos lleguen los pensamientos, aquí es donde necesitamos realmente tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para no dejarnos llevar y tener templanza y poder reprender todo aquello que nos está llevando a hacer lo que no debemos hacer. Así que ¿cómo voy a maltratar si más rato voy a estar abrazando al amado? ¿Cómo voy a maltratar si más rato voy a estar acariciando al hombre que Dios me dio o a la mujer que Dios te ha entregado? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amar y a respetar. A veces tenemos pensamientos contrarios. Creemos que el Señor habitaba solamente aquí, que es la casa de oración. Y como que se nos olvida que el Señor lo llena todo. El Señor está en tu casa, hermana.
hermano que me escucha y está en todo lugar. Así que cuando yo me enojo y cuando me desbordo y actúo de una manera incorrecta, tenemos que tener en cuenta que el Señor está allí también. Por eso, que el Señor nos ayude a que respetemos. Hermanos, esto es para todos nosotros porque el Señor quiere que seamos tolerantes. El Señor quiere que nosotros aprendamos a que si el esposo piensa de otra manera, tenemos que respetar. Si habla de otra manera, tenemos que respetar. Pero bueno, vamos a ir más adelante porque tenemos también que mirar. Tenemos que aprender a oír. ¿Qué dice la Biblia en Santiago, hermana Brenda? Santiago capítulo 1, el verso 19. ¿Qué dice? Santiago: debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Amén. Así que la Biblia nos menciona a través de el escritor Santiago que nosotros debemos prontos para oír. Esperemos que en casa el esposo o los hijos terminen de hablarnos, porque antes de que ellos terminen nosotros interrumpimos enojados y no dejamos ni siquiera terminar qué era lo que quería decir. Al terminar vamos a mirar, porque mientras termina de hablar usted está orando y está diciéndole: Señor, dame sabiduría, ¿cómo respondo? Porque el que no piensa para responder actúa de una manera incoherente, porque lo primero es pensar para luego responder. Cuando no pensamos, luego nos vamos a arrepentir. De hecho, lo hemos hecho. ¿Por qué dije tal cosa? Y después, yo no debía haberlo hecho. Yo no debía haber dicho. ¿Por qué lo hice? Pero ya lo hicimos. Así que para que eso no nos suceda, es que el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos ser pronto. Escuche todo completo. Luego entonces sí piense para hablar. Y luego sí sea muy tardo para airarse. Amén. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a decir, el tono de voz. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿De qué manera nos vamos a hablar? Yo quiero hablar con aquellas personas que quieren que Dios las use. Yo quiero hablar con aquellas hijas, hijos, esposos y esposas que saben que el Señor tiene algo grande para su familia. A veces detenemos la bendición. ¿Saben por qué? Porque nos mantenemos peleando. Y el Señor quiere bendecirnos económicamente, pero no nos salen las cosas bien porque no tenemos ni cabeza para pensar en las cosas como debemos actuar, porque nos estamos peleando, porque en todo momento nos estamos gritando. Entonces debemos saber hablar, aceptar las opiniones diferentes. Aunque la hija sea tan parecida a usted, no piensa igual. Aunque el hijo sea tan parecido, no piensa igual. Así que cada hijo es diferente. Así como los dedos de las manos. Tenemos dedos en una mano, pero usted se ve que no son iguales. Todos son diferentes. Así que nuestra familia, todos somos diferentes. Pensamos diferentes. Pero qué hermoso es cuando los dedos, porque el cerebro hace que se pongan de acuerdo, puedan agarrar, tomar y ser útil. Amén. No herir con las palabras que tenemos para dar respuesta. Porque a veces decimos: no, es que es la verdad. Y si le dolió, que se sobe. ¿Cómo así que si le dolió que se sobe? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vuestras palabras sean ¿con qué? Con gracia. Amén. Entonces, vamos a mirarlo, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que yo no puedo venir a responder de una manera para herir al otro. A veces se da mucho, escúcheme dónde se da, en casa. Pero también cuando teníamos
la facilidad, como esta es la casa del Señor y también aquí estamos entre hermanos, se da mucho en las congregaciones, pero que valga la pena mencionar que esto debemos dejarlo. Tenemos que ser tolerables y que si mi hermano tiene una opinión y el otro tiene opinión, ¿por qué voy a satanizar la opinión de mi hermano? ¿Por qué voy a satanizar la opinión de otra hermana? Tenemos que ser tolerables, esperar que la hermana termine de explicar o que el hermano termine de explicar. Así nos pasa muchas veces y de hecho nos ha pasado en nuestra casa. ¿Y usted por qué dijo eso? Pero después yo digo, no, pero es que yo no quería decir eso. Pero es que, o como lo dije. Entonces la cuestión es que como lo decimos, ofendemos. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos tener tolerancia al escuchar y saber también dar respuestas. Amén. Salmos 19:14 dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Volvámoslo a repetir: sean gratos los dichos de mi boca. Cuando no tengo paz, parece que los dichos tampoco nos salen con tanta gracia. Porque si yo vengo del trabajo angustiada, desesperada, me hablan y ya los dichos míos, mis palabras salen duras. Pero ¿qué tiene la familia que ver que si yo vengo cansada, hable de esa manera? ¿Por qué no más bien le pedimos al Señor que nos enseñe a explicarle a nuestra familia que estamos cansados? Hermanos, escuchaba hablar a una anciana de 81 años y ella decía que el médico había dejado caer a su hija. Cuando nació, la tomó de los pies y se le zafó de las manos y cayó de cabeza y quedó la niña enferma de por vida. Entonces la anciana decía que 18 años había limpiado a su hija como una bebé, atendido a su hija como una bebé. Yo decía, eso es mucha tolerancia. ¿Sabe por qué? Porque es su hija. Porque es su hija y la ama. De hecho, con 81 años ella decía, yo amo a mi hija aunque está enferma y le enseño a tejer. Así que como le enseño a tejer, yo le enseño a ella con amor y doy gracias a Dios porque a los 18 años ya no se hizo más en la cama. Hubo un milagro de parte de Dios, aprendió a ir al baño. 18 años cuidándola como un bebé, haciéndola. Eso se llama amor. A veces nosotros decimos amarnos en casa, pero no toleramos nada. No queremos tolerar absolutamente nada. Pero ¿saben algo? Esta anciana decía, yo le pido a Dios que me dé vida, y tenía 81 años, para poder seguir cuidando de ella, porque no me tiene sino a mí. Luego hablaba con mi mamá y mi madre me decía, hay que cuidar al esposo, hay que cuidar a la familia, porque uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Es difícil ya no tener el esposo, hablando como viuda. Y es muy cierto que el Señor me ayude y te ayude, hermana querida, y te ayude, hermano. Porque ahora que los tenemos, los maltratamos o nos maltratamos entre nosotros. Y cuando ya no esté, entonces en la tumba vamos a llorar. Allá es donde vamos a gritar como locos. Hermanos, ¿por qué no más bien que los gritos salgan? ¿Saben cómo? Mi amor, te amo. Y a veces hasta como que, qué bonito. Que los gritos que demos en casa sean de alegría. Que esas voces fuertes sean de elogios. Pero ¿cómo así que no son de elogios, sino que a lo contrario es intolerancia? Así que entonces hay gritos, la hija no respeta al padre, el hijo no respeta a la mamá, entre esposos hay desespero. Quizás a todos nos ha pasado porque somos humanos,
pero que el Señor nos ayude para corregirlo, que el Señor traiga paz a nuestro hogar, que el Señor traiga realmente su presencia para que podamos ser tolerantes. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría, y la Biblia dice que si alguien necesita sabiduría, que la pida el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 4, el verso 20: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué no te propones para que tus palabras sean para edificar? Escúcheme esto: para que tu empresa prospere, para que tu trabajo prospere, sea que seas un maestro de un colegio, de una universidad, sea que seas un trabajador en una empresa, tú tienes que saber hablar. Porque si llegas agresivo, o que porque estás enojado, entonces no hablas, y cuando le preguntan algo, usted se enoja y no responde, lo van a despedir. Ese maestro, por mucho que sepa, no nos sirve en ese lugar. Yo recuerdo que teníamos un catedrático que se las daba de saber mucho, pero era agresivo, demasiado agresivo. Y había una psicóloga que ella decía: no voy a seguir más esta carrera de teología porque ese catedrático no sabe dar clases. Y se salió. ¿Qué daño podemos hacernos y hacerle a los demás? Porque no nos toleramos nosotros ni toleramos a los demás. Y esto va para mí, para los que estamos aquí y los que están en casa. Pero cuando el Señor nos enseña a identificar que necesitamos aprender a ser tolerables, vamos a empezar a orar por ello. Vamos a empezar a decirle al Señor que obre para bien, que sea Él tratando. Y entonces es cuando el apóstol escribe a la iglesia de Colosas y dice así: sobre todas estas cosas vestidos de amor, el vínculo perfecto. Porque si se viste de amor, vas a actuar con tolerancia, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Este corazón, no el motor que bombea la sangre, tu mente, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y a ser agradecidos. Hermanos, si somos agradecidos, créame que valoramos al esposo que tenemos. Si somos agradecidos, vamos a valorar los padres que tienes y que tenemos. Hermanos, tenemos una familia hermosa. De hecho, hacía unos minutos mis hermanos estaban escribiendo en el WhatsApp, y el uno decía: yo soy el más lindo, y el otro decía: sí, muy lindo porque se parece a mi mamá. El otro decía: sí, muy lindo porque se parece a mi papá. Qué bueno es que podamos tener armonía en la familia. Qué bueno es que reconozcamos que todos tenemos una gracia, porque la gracia nos la ha dado Dios. Hermanos, nos vamos a ir envejeciendo. Eso, señorita que me escucha, escúcheme esto, se lo digo en el nombre de Jesús con todo respeto. Todas las que pasamos por los 15 tuvimos una belleza. También tuvimos 20 años. Pero los años van pasando y ya llegan las canas, llegan las arrugas, llega el peso, ya no somos igual, ya no tenemos el cuerpo de quinceañera. Pero ¿sabe algo? Aunque este cuerpo se vaya deteriorando, que nuestro espíritu se renueve para ser una mejor persona, para que hallemos gracia ante los que nos rodean, para que sepamos tratarnos, para que nuestra familia nos ame, y el día que partamos con el Señor nos recuerden, porque realmente fuimos de bendición para ellos. Sé que todos hemos fallado y que quizás no nos podemos quedar pensando en el error que cometimos. No nos podemos quedar pensando en lo que pasó. Hermanos, miremos hacia allá. No te quedes en que ayer hubo una pelea, y si usted viera la pelea que pasó en mi casa, hermana, si usted viera lo que aquí, no te quedes pensando en la pelea de ayer. Vamos hacia adelante y pidámosle al Señor tolerancia, pidámosle al Señor gracia, pidámosle al Señor amor, sabiduría, pidámosle al Señor que nos enseñe
enseñe, para que aprendamos a oír, a tener una voz con asertividad, que podamos ser asertivos en lo que hablemos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Si tú lees la Biblia, si yo leo la Biblia, vamos a aprender a hablar mejor. Miren, hermanos, he admirado gente que no ha ido a una universidad, pero cuando hablan tienen la gracia del Señor, porque es que aquí no es con títulos, esto no es con carreras, esto es con la sabiduría de lo alto. Es un don perfecto que desciende de parte de Dios. Así que, hermanos, todos podemos adquirir la sabiduría de parte del Señor. Amén. Así que vamos a estudiar la palabra, vamos a meditar en ella. Hermana, hija, yo le invito a que usted lea la Biblia. Ahí, escúchela, es donde usted va a aprender, y yo voy a aprender a vivir mejor. Qué bueno es que cuando pase esta cuarentena, ya lo pasado pasó. ¿Por qué vamos a estar recordando peleas? ¿Por qué vamos a estar recordando malos ratos, momentos que tuvimos? Eso ya pasó. Ahora vamos a amarnos con nuestros hermanos. Vamos a sacar lo mejor de nosotros. Vamos a demostrarnos que lo más lindo es amarnos y querernos, porque tenemos al mismo Dios que se llama Jesús y que Él nos enseñó la tolerancia. ¿Cómo les enseñó a los discípulos? Un momento, dejen que los niños vengan a mí. Un momento. No despidan a los leprosos, no despidan a los ciegos, déjenlos. Yo vine a los necesitados. El Señor vino a los necesitados. Y tu vida y la mía necesita de Dios. Tu vida y la mía necesita que Él nos enseñe a amar y a ser tolerables. Con esto quiero terminar. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Él. Yo no sé si usted quisiera vivir para agradar a Dios. Usted no sabe cuánto tiempo, ni yo, nos resta aquí. No vale la pena vivir recordando lo que nos han hecho para lastimarnos y herirnos más. ¿Sabe cómo se castigaban los que habían hecho acciones desagradables para los judíos? Algunas de las condenas era que les ponían un muerto, un cadáver pegado al cuerpo, y los amarraban y los mandaban al desierto. ¿Sabe cómo se morían ellos? Porque el cadáver que cargaban a sus espaldas se descomponía, putrefacto, las moscas, imagínense, en el sol, en el desierto, y eso iba dañando la piel sana de ellos. Hermanos, no permitamos que lo que pasó, que lo que ya debemos enterrar, lo carguemos. No permitamos que eso nos dañe. Cuando el Señor ha venido a darnos libertad, suelte ese muerto. Y si usted no puede soltarlo, yo quiero orar por usted para que el Señor obre y usted lo quite, porque usted no puede vivir con los recuerdos amargos de lo que te ha pasado. Hijo que me escucha, te lo digo con todo amor. Suelta los recuerdos desagradables de tu papá o de tu mamá. Suelta los recuerdos desagradables que te ha hecho alguien que te ha herido, porque eso te daña también. Suéltalo, porque lo que el Señor vino, ¿sabe para qué vino el Señor? Para levantarnos, para darle a la mujer un puesto que antes no tenía, porque la veían como cualquier cosa. Pero ahora el Señor nos ha levantado para que respetemos y le sirvamos a Él y a nuestra familia con amor. El Señor vino para demostrarnos que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Suéltalo en el nombre de Jesús y levántate. Yo quiero orar.
Si alguien necesita que oremos por ti, escríbalo. Y al terminar, el hermano Alonso va a estar orando por tu vida. Escriba tu nombre y diga: hermano, necesito que oren. Porque si alguien ha estado cargando algo allí, hermano, yo sé que la presencia de Dios está aquí, yo la siento, y está en tu casa también. Si el Señor ha permitido que tú escuches esta palabra no es de la hermana Yubis. Yo no doy nada bueno. Lo bueno que tengo lo recibo de Dios. Así que esta palabra es para mí también. Vamos a soltar lo que nos ha venido dañando para poder pensar en lo bueno. Y vamos a aprender a tolerar. Vamos a tolerar a nuestro esposo. Vamos a tolerar a nuestros hijos. Vamos a tolerar a nuestros hermanos de la congregación. Vamos a amarnos porque nos necesitamos. Escúchenme. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a alguien que recoge la basura de la casa? Se nos llenaría el apartamento, la casa de basura. Necesitamos de la gente que trabaja, porque los vamos a menospreciar. Es gente digna que trabaja también. Hermanos, el Señor quiere que valoremos lo que Él ha creado, y es a nuestros prójimos. Pero para amar a los de afuera y valorar a los de fuera, primero tenemos que valorar a los de la casa. Que puedas valorar a tu esposo, que puedas valorar a tu esposa, que puedas valorar a tu hijo en el nombre de Jesús. Que aunque sea un drogadicto, tú no lo veas como un desechable, porque el Señor lo puede levantar y hacer de él una nueva criatura. Que aunque vea a su esposa que quizás no es como muy educada, muy esto, el Señor puede hacer de ella una joya preciosa. Él es el que capacita, Él es el que da la sabiduría. No nos menospreciemos, hermana, no menosprecie a su esposo, porque el Señor puede hacer de él algo grande para su gloria. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si tú quieres que oremos, baja tu cabeza, levanta tu mano y oremos en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, oh Dios mío, en este momento yo te ruego que me enseñes a mí. Necesito que me enseñes, Señor, de tu palabra. Enséñame a tolerarme primero a mí, a mi esposo, a mis hijos, Señor, a Brenda, a Abraham, a mi familia, Señor, a esta hermosa congregación de Álvarez. Enséñanos a amarnos, a tolerarnos. Oh Dios Todopoderoso, yo te ruego por mi hermana que está necesitada de que tú le enseñes a ser tolerable. Te ruego, Señor, por mi hermano, regálanos esta virtud, regálanos este don maravilloso de la tolerancia en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, toda la gloria se la vamos a dar a ti. Todo el honor es para ti, Señor. Ayúdanos porque queremos tu presencia en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir para ti en el nombre de Jesús. El hermano Alonso con nosotros y que el